Ok, ya voy a revisar después, Rodrigo. Empecemos con la clase. Vamos a trabajar con el archivo 0401 fórmulas y funciones, hoja de cálculo datos. Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a revisar qué funciones ustedes necesitan dominar para trabajar con texto y también pues para no tener inconvenientes con el examen de certificación. Hay una cantidad asimismo fija de funciones que ustedes necesitan dominar y que tienen que ver con el tratamiento de texto específicamente, ¿no? Vamos a ver cómo podemos convertir una cadena de texto de minúsculas a mayúsculas y viceversa. Vamos a... Profe, Dígame. disculpe si está poniendo a grabar la clase. Es que tengo internet, ahorita está malo y no escucho casi nada. Sí, sí, estoy grabando. Vamos a trabajar con las funciones que nos permitan extraer texto o unir una cadena de texto. Y en eso nos vamos a fijar el día de hoy. Son solamente tres objetivos que nos hacen falta dominar, pero tenemos que usar dos, son tres, son seis, son siete funciones que tenemos que ver en total. Ok, y aquí les he tratado de poner en esta hoja de cálculo una lista de empleados del rol de una empresa, donde tengo el departamento en el que trabaja el empleado, tengo el nombre, tengo el apellido, y aquí pues en esta columna se me pide un par de tareas que debo completar en base a estos datos. Ok, veamos cómo lo podemos Profe, hacer. no Dígame. veo. ¿Se está compartiendo la pantalla? No sé, no están viendo. No veo. ¿Sí compraste? Sí, pero no le devolví a mi papi porque no tenía sueldo. Tú no tenías sueldo. ¿Y compraste los pañales? No, mi papi ya no tenía plata. Tenía que decir. Estoy en clase. Perdón. Llegó mi hijo de visita. Se quiere quedar con ustedes en la clase. A ver. Yo, profe. Ok, entonces continuemos. Non propio es para convertir la primera la primera letra de una cadena de texto a mayúsculas, solamente la primera letra. En este caso lo que hice fue, déjeme borrar para hacerlo otra vez. Aquí escribo la función que es non propio. Fíjense que yo no tengo que escribir la función completa. Si yo escribo las letras non, automáticamente sale esa función y de ahí puedo presionar la tecla tabulador en el teclado y automáticamente el programa va a escribir la función correctamente y va a abrir el paréntesis. Eso me ayuda a ahorrarme un par de segundos adicionales. Y entre paréntesis debo poner la celda a la que yo le quiero convertir la primera letra. En este caso puede ser la celda F2, presiono Enter y la primera letra de la palabra marketing se convierte en mayúsculas con la función non propio. Doble clic en el botón de autorrelleno en la esquina inferior derecha y hasta ahora recuerden las funciones que hemos usado. Relleno rápido, tengo mayúsc, tengo minúsc y hasta ahora non propio. La siguiente función nos va a pedir la siguiente columna nos está pidiendo que unamos el nombre, un espacio, un guión, un espacio y el departamento. Es decir, nombre, guión, departamento. Tengo que presentar de esa manera el texto. Tengo que unir, en este caso, por ejemplo, de la fila 2, el nombre sería Cane y el departamento sería marketing. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacerlo utilizando una función? Primero veamos cómo hacerlo con relleno rápido, porque algo que me olvidaba indicarles es que relleno rápido puede aplicar el formato o la plantilla que ustedes deseen a toda una columna. Por ejemplo, si yo aquí escribo Cane, espacio, guión, espacio y el departamento que es marketing,
Cuando presione Enter y escribe el siguiente nombre que pertenece a Sara, automáticamente el programa se dio cuenta de lo que yo quería hacer y une todos los nombres separados por un guión junto con el departamento correspondiente de cada uno de estos nombres. ¿Ok? Pero esto es relleno rápido. En el examen la pregunta que me pide que trabaje con esto de aquí va a ser específica. Va a decirme utilice relleno rápido. ¿Ok? En el caso de que la pregunta me pida que utilice una función, ahí la cosa es distinta, porque tengo que hacer uso de una función que es específica para unir una cadena de texto. Veamos cuál es. Voy a borrar aquí el contenido. Y la siguiente función que vamos a usar se llama concatenar. Concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Y ustedes pueden definir algunos valores pertenecientes a varias celdas para que sean unidos en una sola celda. En este caso necesito escoger el nombre, el guión y el departamento. Veamos en primera instancia qué es lo que hace esta función. Me pide el argumento de la función que ingrese el texto 1, punto y coma o coma. Eso ustedes deberían verlo en su computadora. El texto 2, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso solamente necesito el nombre. El nombre está en la celda B2. Voy a presionar, voy a escribir punto y coma. Y el departamento está en la celda. Puedo utilizar cualquiera de estas celdas, no importa. Para que todo esté en minúsculas voy a utilizar la celda F2. Entonces, cuando presione Enter, en teoría deberían unirse esas dos palabras en esta celda. Pero veamos qué es lo que sucede. Presiono Enter. Efectivamente se une, pero ¿qué me está haciendo falta? El espacio con el guión. Y para ello, pues yo debo tener en cuenta que si quiero presentar algún formato especial o algún carácter especial al momento de unir, lo tengo que escribir. ¿Cómo se lo hace? Voy a dar doble clic aquí en esta celda que contiene la función para editarla. Y luego del punto y coma voy a escribir comillas. Voy a presionar la barra espaciadora una vez. Voy a escribir el guión. A presionar la barra espaciadora otra vez. Y cerrar las comillas. Y termino con el punto y coma. Entonces mi función queda de esta manera. B2, punto y coma, comilla, espacio, guión, espacio, comilla, punto y coma, F2. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque el formato que yo les estoy pidiendo aquí es ese, que tiene que estar el nombre separado por un guión y unido al departamento. Si yo no pongo los espacios, no escribo los espacios, todo va a salir completamente unido. Por eso es que es importante que si yo quiero unirlo y tener un espacio en medio, escribirlo también dentro de las comillas. Cuando presione Enter, el resultado va a ser cane, que es el nombre, espacio, guión, espacio, marketing, que es el departamento. Esto lo hace la función concatenar. Si utilizo el botón de autorrelleno en la esquina inferior derecha, pues voy a rellenar toda la columna y este sería el resultado. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿cómo hizo el primero, el que es la opción más rápida? La opción más rápida es solamente definir cómo tú quieres que aparezca en la celda, cómo tú quieres que aparezca el texto. Por ejemplo, voy a escribirlo aquí en la columna J para no borrar la función concatenar. Aquí voy a escribir el nombre, espacio, guión, espacio y el departamento. Cuando presione Enter y empiece a escribir el siguiente nombre, que es Sara, el programa va a mostrar todo automáticamente, va a darse cuenta de lo que yo quería hacer y lo va a hacer o lo va a aplicar todo por mí. Esta es la función relleno rápido, la herramienta relleno rápido. La función concatenar, en cambio, lo que hace es unir por uso de una función ya predeterminada del programa, específica para unir una cadena de texto y mostrar el resultado tal cual yo lo escriba aquí entre paréntesis. Ok, esto de aquí lo voy a borrar. Y hasta ahora tenemos
minusc, non propio, tengo concatenar y vamos a ver 3 funciones más que nos hacen falta. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Puedes poner otra vez la fórmula de concatenar? A ver. Aquí está. Ok, para las siguientes 3 columnas necesito de alguna manera, imaginémonos que aquí en la columna, bueno, en algunos casos se me fue poner, tengo 5 caracteres, en otras hay 4, en la mayoría hay 4, en unas tengo 5 caracteres, pero bueno, fijémonos aquí, dice código de empleado, número de empleado y código y número. Digamos que de alguna manera yo quiero obtener solamente las 2 primeras letras que pertenecen al código del empleado. Las 2 primeras letras de esta columna, la columna I. De alguna manera quiero obtener las 2 últimas letras o los números de esta columna, la columna I, que pertenecerían al número de empleado. Y tal vez quiero obtener solamente la letra, una letra y un número. Hagámoslo únicamente con esta fila, la fila 2 para este empleado. Si yo les pido que utilicen funciones, aquí el resultado que se debería mostrar en esta celda sería el código de empleado, las letras CW. En número de empleado solamente 58 y en código y número la W y el 5. ¿Cómo podemos hacer eso? Utilizando funciones. Hay una función, en este caso para el código de empleado, que se llama izquierda. Voy a escribir aquí en la celda J2 igual izquierda. ¿Qué es lo que hace esta función? Va a devolver el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Es decir, si yo quiero que en esta celda únicamente se muestre la letra C y la letra W, ¿cuántos caracteres serían? Serían 2 caracteres. Entonces yo tengo que indicarle a la función cuántos caracteres voy a utilizar. Si presiono la tecla tabulador, el argumento de esta función utiliza 2 valores o 2 argumentos, que es texto y número de caracteres. En texto yo tengo que indicarle dónde está el valor del cual quiero extraer esas 2 primeras letras. En este caso es la columna o la celda I2. Eso sería mi primer argumento. Punto y coma, eso depende de su computadora. Y luego sigue el número de caracteres que necesito extraer. Como les pido 2 caracteres, aquí tengo que escribir solamente 2. Cierro paréntesis y presiono Enter y esta función va a extraer los 2 caracteres contando desde el inicio de una palabra o en este caso de este número de empleado. Función izquierda, entre paréntesis, el valor donde está el texto que quiero extraer, punto y coma, cuántos caracteres quiero extraer. Digamos que se me ocurre pedirle 3. Entonces aquí en vez de 2 escribo 3 y me va a mostrar hasta el número CW5, que son 3 caracteres. Si le pongo solamente 1, me va a mostrar solamente la letra C, perdón. ¿Ok? En este caso le voy a dejar 2 solamente porque quiero tener esas dos letras. Si lo quiero aplicar para toda la columna, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Y de toda la columna, pues únicamente van a obtener las 2 primeras letras con la función izquierda. En la columna acá, en cambio, quiero el número del empleado. Y el número del empleado son los 2 últimos caracteres que tiene esta columna I. Creo que podemos adivinar el nombre de la función que vamos a utilizar a continuación. Si ya no puedo usar izquierda, pues me queda derecha. Derecha lo que va a hacer es devolver el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Si yo quiero que presenten en esta celda
solamente el 5 y el 8, ¿cuántos caracteres son esos de ahí? Son 2. Como están al final de la cadena de texto, Excel va a contar desde el final estas dos posiciones de caracteres. Veamos cómo funciona. Derecha, voy a presionar la tecla tabulador y el texto obviamente está en la celda I2, punto y coma o coma, y el número de caracteres son 2, porque solamente quiero obtener el 5 y el 8. Si cierro paréntesis y presiono Enter, efectivamente aquí tiene que mostrarse el 5 y el 8. ¿Qué pasaría si les pido que solamente muestren el 8? Ese sería un solo carácter. Entonces aquí pongo el 1, cambio en la función, presiono Enter y ahí se muestra el 8. ¿Qué pasaría si les pido que muestren W, 5 y 8? ¿Cuántos caracteres serían esos de ahí? 3. Entonces aquí cambio el número de caracteres, presiono 3 y ahí tengo W, 5 Señalo. y 8. Una ¿Ok? consulta, ahí donde es el número de empleados de los cuentas de, a ver, en el código de empleados es pues de adelante hacia atrás. Cuenta el número de empleados es de hacia atrás hacia adelante. Sí, derecha empieza perdón, izquierda empieza desde la izquierda, aquí. De la Ya. izquierda hacia la derecha. En cambio, derecha empieza de derecha a izquierda. Ya, ok. ¿Ya? Y por último, en la columna código y número, quiero que en esta celda solamente presenten la W y el 5. ¿Por qué no usamos izquierda? ¿Por qué no usamos derecha? Bueno, podemos usar izquierda, pero tenemos que hacerlo con una función distinta, porque también vamos a hacer uso de esa función en el examen. Necesito de alguna manera obtener la tecla o la letra W y el número 5. Tal vez si lo hago... Bueno, es que la izquierda siempre me va a presentar el primer carácter y no quiero el primer carácter. Una duda. Dime, Rodrigo. Ya está. ¿Cómo sería la pregunta del examen? Ahí. Veamos ahorita primero las funciones y ya en la semana de práctica del examen vemos las preguntas, Rodrigo. ¿Ok? Ya. Aquí en la columna L, solamente en esta celda quiero que muestren la letra W y el número 5. ¿Qué función me permite extraer un carácter intermedio de una cadena de texto? Pues la función extrae. La última función que vamos a ver para formato de texto, y esta función lo que hace es devolver los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Esta es un poquito diferente a izquierda o derecha. Si abro paréntesis, extrae me pide ahora 3 argumentos. Primero me pide dónde está ubicado el texto. Luego me pide la posición inicial, que es desde donde yo quiero empezar a extraer mis letras en este caso, o mis caracteres. Y luego el número de caracteres. Veamos cómo lo hacemos. Entonces, obviamente el texto está en la celda I2, punto y coma o coma, eso depende de su computadora. Y la posición inicial. Si yo cuento, la letra C sería el primer carácter, la letra W sería el segundo carácter, la letra o el número 5 sería el tercer carácter y el número 8 sería el cuarto carácter. Esta celda tiene 4 caracteres. La letra W sería mi segundo carácter, como les digo, y yo quiero que desde ahí hacia adelante se empiecen a extraer las letras. Entonces, ¿qué posición inicial debería poner aquí? No el 1, porque empezaría desde la letra C. Tendría que poner el 2 para que empiece a contar desde la letra W. Esa es mi posición inicial, desde el segundo carácter. Punto y coma. Si quiero extraer la letra W y el número 5, ¿cuántos caracteres serían eso? 2. Entonces cierro paréntesis y aquí debería presentarse la letra W y el número 5. ¿Ok? Porque la función le estoy diciendo que presente desde el o empieza a contar desde el carácter número 2 y extraiga 2 caracteres. Entonces la W y el 5. ¿Qué pasaría si yo quiero 3 caracteres? Pues aquí utilizo, en vez de 2, utilizo 3 si es que quiero mostrar hasta el número 8. Ok, pero
Para el ejemplo solamente le vamos a dejar 2 caracteres. Y si desean pueden rellenar toda la columna. Van a tener resultados distintos porque obviamente hay valores que tienen 5 caracteres o más. Y por eso no todos van a tener una letra y un número. Algunos van a tener solamente letras o algunos solamente van a tener números. ¿Ok? Las últimas funciones son izquierda, derecha y extrae. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, en el examen me va a indicar, porque por ejemplo, si yo veo el título que dice código y número, y yo vería el resultado de lo que estoy haciendo con la función, puedo ver que tengo, como usted dijo, en unos casos tengo solo letras y no tengo números, ¿no? Sí. Tengo códigos y no números. Entonces, o sea, no necesariamente, o sea, podría entender que no está tan correcto usar esta función porque no voy a obtener, o el título está mal porque no voy a obtener código y números, No, sino la mitad. En el examen es un ambiente controlado, no van a haber ningún tipo de error en la pregunta del examen, y la pregunta va a ser, utilice una función que permita extraer los caracteres centrales, que es lo que hace esta función. La única función que permite hacer eso es extraer. O la pregunta va a decir, utilice una función para mostrar solamente la primera letra. La única función que hace eso de ahí es izquierda. O utilice una función para mostrar los últimos 2 caracteres. La única función que hace eso de ahí es derecha. Entonces, en los casos en particulares, pues la pregunta va a ser bastante clara. Gracias. Ya. Bien, entonces de esta manera, pues, concluimos con todas las funciones que ustedes necesitan dominar para el examen de certificación. Ahora, en sí, ¿cómo podemos practicarlas y saber si es que las dominamos? Pues obviamente mientras más practiquemos va a ser mucho mejor. En casa ustedes van a tener la ayuda. Voy a cerrar este documento. Si ustedes desean lo pueden guardar para que tengan a la mano la lista de todas las funciones que hemos usado hasta ahora. Pero ustedes en casa van a tener la ayuda de los simuladores y de los tutores. Lo único que tienen que hacer es practicar. Pero ¿qué pasaría si yo no me acuerdo qué función tengo que escribir o cómo la tengo que escribir? Por ejemplo, en el tutor, las preguntas que yo les he puesto para las funciones, en el caso en particular donde les pida que utilicen una función y no sepan cómo escribirla, lo único que tienen que hacer es poner el cursor del mouse encima de la cajita donde tienen que escribir y les va a salir esa ayuda. ¿Qué es lo que ustedes tienen que escribir para que el programa lo lea como pregunta correcta? Obviamente, pues una vez que ustedes lo escriban, pues deben seguir con los pasos adicionales, que es presionar Enter, rellenar toda la columna, etcétera. Pero el tutor les va a dar la ayuda o la pollita de todas las funciones que ustedes tienen que usar y cómo tienen que escribirlas. En el simulador, en cambio, yo tengo que memorizarme la forma de trabajar o la forma de escribir la función. Aquí no hay ningún tipo de ayuda. ¿Ok? Aquí se va a evaluar lo que yo he practicado en el tutor. He hecho estas aplicaciones para que ustedes se tomen el tiempo en casa y las puedan ir practicando y revisando para que ustedes ganen habilidad con el programa y puedan hacer las tareas en el menor tiempo posible. ¿Ok? Eso va a depender muchísimo que ustedes puedan desarrollar el examen máximo en unos 30 minutos para que al final, en los 20 minutos, puedan revisar cualquier pregunta que se les queda con el nerviosismo tal vez de que se les va a acabar el tiempo, porque obviamente pues ya son los minutos finales de revisión. ¿Ok? Ahora, estos archivos de aquí ustedes los van a practicar en casa por cuestiones de tiempo, no los podemos hacer aquí en la clase, así que vamos a pasar directamente al objetivo 4 desafío, que es nuestro archivo que contiene preguntas específicas del examen, un ejemplo de las preguntas del examen en base a este objetivo, y tengan presente que las carpetas simulador y tutor tienen los simuladores y tutores de todo lo que hemos visto en la clase, pero los archivos desafío simulador y desafío tutor contienen las preguntas únicamente del desafío, cómo se va a resolver el desafío.
Ok, por lo pronto, si ustedes abren este archivo, objetivo 4 desafío, este objetivo está desarrollado para que ustedes lo puedan hacer en 10 minutos o menos. Yo obviamente, pues al ser primera vez que vamos a trabajar con esto, les voy a dar un poquito más. Lo vamos a intentar hacer en 15 minutos. ¿Y cuáles son las indicaciones? Primero, si ustedes van a proyecto 1, tengo que desarrollar las 3 tareas que tengo en proyecto 1. Y una vez que termine esas 3 tareas, tengo que desarrollar las 4 tareas que tengo en la hoja de cálculo proyecto 2. Mi recomendación es que empiecen haciendo lo que saben. Si hay alguna pregunta que no la saben, sáltenla para que no pierdan tiempo y puedan contestar la mayor cantidad de preguntas. ¿Ok? Yo voy a poner el cronómetro, voy a poner una pausa en el video y al finalizar los 15 minutos, pues hacemos pregunta por pregunta y ustedes pueden revisar si lo contestaron bien. Ahorita lo van a hacer por su cuenta y voy a poner el cronómetro. Ok, vamos a revisar las tareas una por una y vamos a ver la forma correcta de haberlas contestado. ¿Ya? Empecemos por el proyecto 1. Revisemos las tareas y empecemos por el proyecto 1. Proyecto 1, tarea 1 dice: en la celda J10 uso una función para determinar si el estado de la orden está en espera. De ser así, muestre las palabras dar seguimiento. Caso contrario, OK. Rellene toda la columna. Aquí ustedes pueden identificar la función porque está prácticamente en la pregunta, dice qué función tenemos que usar. Determinar si el estado de la orden está en espera. Aparte de eso, dense cuenta que la pregunta les pide que presenten 2 resultados distintos. Dar seguimiento en caso de que la orden esté en espera y OK, caso contrario. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer o qué función me permite cumplir esas 3 condiciones? Pues, o 2 condiciones, perdón. La función sí. Entonces en la celda J10 tengo que empezar con la función sí, abrir paréntesis y recuerden los 3 argumentos que pide la función. La prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. La prueba lógica sería cualquier expresión que ustedes pueden evaluar como verdadera o que ustedes pueden evaluar, mejor dicho, porque también puede ser falsa. Si yo me fijo, la pregunta dice que el estado de la orden está en espera y aquí hay una columna que se llama estado y hay un valor acá abajo que dice en espera, bueno, algunos valores. Entonces, donde sea este valor en espera, tiene que aquí presentarse las palabras dar seguimiento, y donde no sea el valor en espera, tiene que presentarse la palabra OK. Mi prueba lógica sería si es que el valor que yo tengo en la celda H10 es igual a la palabra en espera. ¿Cómo puedo hacer una comparación después del igual? Utilizando las comillas. Y escribo tal cual lo dice la columna. En espera está con la E mayúscula y el resto minúscula. Entonces, en espera. Ok, si el valor en la celda H10 es igual a en espera, entre comillas, luego viene punto y coma. ¿Qué se va a presentar en la celda o qué se va a ejecutar en la celda? En caso de que esto sea verdadero, la pregunta me lo dice. De ser así, muestre las palabras dar seguimiento. Una cadena de texto tengo que presentarla en comillas, entonces aquí va dar seguimiento. Punto y coma, perdón, comillas, punto y coma. ¿Qué pasaría si es falso? La pregunta me lo vuelve a decir. Caso contrario, solamente presente OK. Entonces, entre comillas, va la palabra OK. Cuando cierre paréntesis, ¿qué palabras se deberían presentar en esta celda? OK. ¿Por qué? Porque el valor de la celda no es en espera. Veamos qué pasa. Si presiono Enter, efectivamente veo la palabra OK, y si relleno toda la columna con el botón de autorrelleno en la esquina inferior derecha,
solamente cuando el valor en la columna H sea en espera, aquí debería presentarse dar seguimiento. No se está mostrando todo porque no entra toda la palabra en la columna, así que la voy a hacer un poquito más ancha. Y yo puedo darme cuenta si hice bien la pregunta, porque cuando diga en espera, debe decir dar seguimiento. Si dice completada, debe decir OK, o si dice cualquier cosa menos en espera, debe decir OK. Solamente en los casos donde el valor sea en espera, debe presentarse las palabras dar seguimiento. Recuerden, la función sí es una función que me permite evaluar cualquier expresión que yo le pueda dar al programa y presentar dos resultados distintos, uno para verdadero y uno para falso. Profe, Dígame. yo puse he introducido demasiados argumentos para esta función. No has de estar utilizando tal vez el carácter especial que te pide en tu computadora la pregunta. Mi separador aquí es el punto y coma, pero tal vez en tu computadora sea la coma. Ahí trata de revisar. No, sí es la punto y coma también. O no estás poniendo bien el nombre de la función. Claro, porque yo pongo aquí el tal como se pone, la columna H10, punto y coma entre comillas en espera, punto Pero y no coma. es punto y coma, es igual. Ya. Ok. Siguiente pregunta. Veamos, en la celda F10 use una función para mostrar la región en mayúsculas. Rellene toda la columna. Copie los resultados y pegue solamente valores comenzando en la celda A10. Entonces lo que la pregunta me está pidiendo es que aquí en la celda F10 yo utilice una función para mostrar la región en mayúsculas. ¿Qué función debemos utilizar? La que me permite convertir una cadena de texto, todas sus letras, en mayúsculas. ¿Qué función es esa? La función mayúscula. No solamente eso, me pide que rellene toda la columna y que copie los resultados y pegue solamente valores comenzando en la celda A10. Esta última tarea es de un objetivo es una tarea del objetivo 2, la tarea que tiene que ver específicamente con copiar y pegar y pegado especial. Veamos cómo lo hacemos. Aquí tengo que escribir igual mayúscula, que es la función, y entre paréntesis poner la región. El valor de esta fila para la región está en la celda A10. Cuando cierre paréntesis, en vez de presentarse North solamente con la primera letra en mayúsculas, se debe presentar aquí North, todo en mayúsculas. Eso es lo que hace mayúsculas. Todo se convierte a mayúsculas. Si de la esquina inferior derecha yo doy doble clic en el botón de autorrelleno, toda la columna se va a rellenar con ese proceso, ¿no? Esa función. Luego la pregunta me pide que copie los resultados. Copiar es facilísimo. Solo doy clic en el botón copiar o puedo presionar control C en el teclado para copiar. Aquí viene el detalle. Dice pegue solamente los valores comenzando en la celda A10. Y si ustedes recuerdan, en el objetivo 2 yo les indicaba las opciones de pegado especial, que son seleccionar la celda A10, venir aquí donde dice pegar y escoger la opción que dice valores, porque me está pidiendo el programa que pegue únicamente los valores. ¿Con qué propósito? Que si ustedes se fijan ahorita, cada celda ya tiene el resultado sin la función. En cambio, los valores en la columna F, si ustedes se fijan en la barra de fórmulas, tienen la función ahí aplicada. Y si ustedes, digamos que lleguen a copiar esto de aquí y lo peguen en otra hoja de cálculo o en otro libro, van a tener el problema de que las referencias se van a perder, las referencias de la celda, y se va a estropear el resultado. Entonces, en ese caso, pues si ustedes necesitan tener los resultados sin que se copie la fórmula, les recomiendo utilizar las opciones de pegado especial o pegar solamente los valores. Ahí, si ustedes revisan cada celda, en la barra de fórmulas únicamente van a ver el contenido de esa celda, ya no la función mayúscula. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, pregunta 3.
Dice en la celda G10, use relleno rápido para combinar cliente y región de esta manera. Primero va el código del cliente y luego la región con la primera letra en mayúsculas. Veamos cómo lo podemos hacer. La pregunta es fácil. Aquí dice relleno rápido. Relleno rápido es que yo defina el patrón en la primera celda y el resto automáticamente se rellena. Aquí debo escribir mi primer cliente, que es lo que veo aquí en la columna D. Tal como lo veo ahí. BX 30550 espacio y la región con la primera letra en mayúscula. Es decir, North. Cuando presione Enter y empiece a escribir la primera letra del siguiente cliente, que es la letra D, automáticamente el programa rellena rápido toda la columna. ¿Ok? En este caso no tenía que hacer uso de concatenar porque el programa la pregunta automáticamente me estaba pidiendo relleno rápido. Eso debo tener en cuenta. En el caso de que yo tenga que usar concatenar, aquí me va a decir la pregunta, use la función concatenar o utilice una función. En ese caso, pues es concatenar. Ok, pasemos a la hoja de cálculo proyecto 2. En proyecto 2, la primera tarea me dice que utilice una función para determinar el promedio de tarifa de horas para todos los empleados. Y si ustedes recuerdan, hay una función que me permite obtener el promedio y es la función promedio. Entonces lo único que tengo que hacer es escribir aquí promedio y la tarifa de horas para todos los empleados está en tarifa de horas. Selecciono esa celda, la celda K11, presiono Control Shift, flecha hacia abajo y luego Enter. El promedio es de 32,33. K11, 2 puntos, K111. ¿Ok? Esta primera pregunta del proyecto 2 es sencilla. Solo usar la función promedio y buscar la columna en la que me está pidiendo la pregunta que haga el cálculo. En la tarea 2 empiezan las funciones un poquito complicadas. Veamos, en la celda H8, esta celda de aquí, que dice el número de empleados con seguro dental, utilizo una función para determinar cuántos empleados poseen el beneficio del seguro dental. Y si revisamos los datos, yo tengo una columna que me está mostrando todos los beneficios de mis empleados y entre ellos hay un beneficio que se llama dental. Lo que tengo que hacer es contar cuántas veces se repite esta palabra dental. ¿Qué función me permite contar? En base a una condición dada, la función contar.si. ¿Ok? Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. En este caso yo tengo que definir el rango. Mi rango va a ser toda esta columna. Desde H11, 2 puntos, H111. Ese va a ser mi primer argumento. Punto y coma. Y el criterio tiene que ser la palabra dental. Como es una cadena de caracteres, va entre comillas. Y escribimos aquí, tal cual vemos, dental. Cuando presione Enter, el número de empleados que tiene el seguro dental es 42. Contar.si, el rango de celdas y la condición para contar, en este caso la palabra dental. ¿Ok? Pregunta 3. En la celda K8 uso una función para determinar cuántas horas trabajó el departamento de investigación en este rol de pagos. Si quiero saber cuántas horas, tengo que usar una función suma para sumar todas las horas que han trabajado. Pero la parte especial de esta pregunta es que me está dando una condición especial que quiere saber únicamente de los trabajadores del departamento de investigación cuántas horas han trabajado. Es decir, tengo que extraer el departamento y tengo que extraer o sumar todos
todas sus horas de trabajo. Veamos cómo lo podemos hacer. En la celda K8, la función que me permite contar en base a condiciones es la función sumar sí. Me va a pedir esta función 3 argumentos: el rango, el criterio y el rango de suma. Y para que lo entiendan fácilmente, piensen de la siguiente manera. El criterio lo va a dar la pregunta. Mi criterio sería la palabra investigación o los trabajadores del departamento de investigación. Entonces el rango sería dónde yo voy a encontrar esa palabra. ¿Dónde voy a encontrar la palabra investigación? En la columna departamento. Mi rango sería de A11 hasta A111. Punto y coma. El criterio siempre va dado en comillas y en este caso lo pide la misma pregunta. Investigación. ¿Ok? Y por último, el rango de suma. El rango de suma, lo que me está pidiendo la pregunta son las horas trabajadas. La cantidad de horas trabajadas está en la columna J, es decir, desde J11 hasta J111. Ahí yo debería tener un total, pero fíjense, cuando presione Enter, fíjense lo que va a pasar. Me muestra 0, pero yo aquí veo que alguien del departamento de investigación trabajó 35 horas y por acá más acá abajo otro trabajó 35.5 horas. ¿Por qué me está mostrando 0? Porque si se fijan, investigación en mis datos está escrito con una tilde. Y si yo no lo escribo en la función tal cual está en mis datos, pues no lo va a contar. Si le pongo la tilde a la letra O, cuando presione Enter, el total de horas trabajadas por el departamento de investigación es de 523,50. La función sumar.sí. ¿Ok? Y la última pregunta, en la celda L11, determina el salario para cada empleado. Fácil y sencillo. Lo que me está pidiendo pues es que complete el cálculo. Eso es utilizar fórmulas. Una fórmula para multiplicar la cantidad de horas por la tarifa de hora. Para saber con Enter el salario. El salario para este trabajador es de 1.333,50. Como la pregunta dice determina el salario para cada empleado, tengo que rellenar toda la columna. Pero fíjense lo que va a pasar. Si yo selecciono esta celda y utilizo el botón de autorrelleno, todas las celdas se muestran con un formato distinto, que no era el que tenía la celda hace un momento, porque está copiando el formato que tenía esta primera celda. Obviamente eso es opcional porque no lo está mencionando la pregunta, pero si ustedes quieren copiar la fórmula sin el formato, recuerden utilizar las opciones de autorrelleno. Esta cajita en la esquina inferior derecha y escoger la opción rellenar sin formato. De esa manera las celdas van a rellenarse con la fórmula, va a mostrar el resultado, pero va a respetar el formato que tenía la celda antes de que nosotros aplicáramos el relleno en toda la columna. ¿Ok? Y no se va a estropear. ¿En dónde? Al momento de dar autorrelleno, aquí en la esquina inferior derecha, abajito, las opciones de autorrelleno. Rellenar sin formato. Profe, una pregunta. A mí no me salió el total de horas. Ya estoy. ¿Le puede poner para ver la fórmula? Aquí está. Tiene que ponerle la tilde en la letra O. Gracias. Ok. Entonces, de esta manera es un pequeño abrebocas, por así decirlo, de cómo se van a presentar las preguntas en el examen. Como les dije desde un inicio, el objetivo 4 es el más complicado o el que yo me doy cuenta que se hace más difícil para mis alumnos dominar, porque hay que reconocer, hay que dominar las funciones a tal punto que yo pueda reconocer leyendo la pregunta qué función es la que tengo que usar. Aún así, si alguna de estas funciones se les ha hecho complicado dominar o entender, no se preocupen porque al finalizar el objetivo 5 vamos a tener nuestra semana de práctica y ahí vamos a practicar con todas las preguntas que pueden surgir en el examen para que ustedes estén 100% listos y puedan aprobar el examen de certificación. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? Profe, ¿puedo ponerle
la fórmula que era la total de horas de departamento de investigación, por favor? Aquí está. Gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en casa? Pues van a poner el cronómetro 10 minutos, van a volver a hacer este archivo y van a tratar de completarlo nuevamente utilizando ese tiempo, 10 minutos. Si se pasan de los 10 minutos, nos hace falta más práctica. Para ello, para que ustedes lo puedan hacer lo más rápido posible, les recomiendo practicar con los tutores y simuladores. Esos tutores y simuladores los van a ayudar hartísimo a ganar habilidad para desarrollar el examen en el menor tiempo posible. Lo único que tienen que hacer es buscarse el tiempo y pues poder practicar. Profe, Dígame. ahí en la última columna que dice tarifa hora extra, Sí. esa que no había que hacer nada ahí. No, porque no hay pregunta que nos pida ejecutar algún cálculo aquí. Ah, ok. Ok. Bien, entonces eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo día jueves para concluir con el objetivo 5, que también es súper corto. Vamos a ver cómo poder trabajar con gráficos y con objetos. Ese es el objetivo. Ok, si no tienen ninguna pregunta se pueden despedir y desconectar. Me quedo con los estudiantes que necesiten ayuda. Gracias por haberse conectado el día de hoy y eso fue todo. Cuídense y nos vemos el día jueves.